7 personas fueron imputadas por la acampada que se llevó a cabo en 2021 en Lecaroz, frente al Palacio. Fueron acusadas de formar parte de un grupo criminal y de coaccionar y podrían enfrentarse a penas de 20 años de cárcel y al pago de 56.000 euros. Unas 200 personas, además conocidas, han pedido su absolución en un manifiesto en el que subrayan que la desobediencia no es un delito. Lo han firmado, por ejemplo, la cantante Ayola Rentería, los versolaris Ayoa Alcaiza y Estitxu Eizaguirre y Sabino Cuadra y Julio Villanueva, entre otras personas. En ese momento, recordemos, vecinos y vecinas del Baztán protestaron en el inicio de las obras de Lecaroz. Gure elkartasuna adierazi nahi diegu Baztango 7 auzipetuei. Eta nabarmendu nahi dugu herri batek eginiko desobedientzia zibila ezin dela kriminalizatu. Horrek, gainera, aurrekari arras kezkagarria sortuko duelako adierazpen askatasun eta eskubide demokratikoei dagokienez. Situamos ahora en Zúñiga, en Navarra.